Dharma Chongquan. Desde el principio del entrenamiento de la mente hasta antes de alcanzar la concentración correcta, existen 9 mentes estables, o sea, 9 etapas en el proceso de la estabilización mental. Ellas son: estabilidad interna, estabilidad continua, estabilidad firme, estabilidad próxima, afinación mental, quietud mental, máxima quietud mental, enfoque en destino único y ecuanimidad sostenida. Primera, estabilidad interna. Significa unificar la mente que se dispersa hacia el externo. Hacer que la mente permanezca internamente y no dejarla correr hacia afuera. Segunda, estabilidad continua. Significa que después de practicar mucho, la mente consigue residir internamente, permanecer con continuidad y no dispersarse fácilmente. Tercera, estabilidad firme. Aunque la mente permanezca continuamente, todavía hay instantes en que pierde atención y se dispersa. Sin embargo, en esta etapa permite la detección inmediata del olvido o la dispersión de la mente, tan pronto como surgen. La mente se unifica y retorna a su objeto de foco. Cuarta, estabilidad próxima. Esta etapa marca el progreso continuo del entrenamiento en que la mente no deja surgir pensamientos distraídos y no se dispersa hacia afuera. Cuando un pensamiento distraído está a punto de aparecer, se lo reconoce de antemano y se subyuga antes de que surja. Así la mente reside firmemente en el objeto de foco sin alejarse. Por eso, esta etapa se denomina estabilidad cercana o próxima. Desde la primera hasta la cuarta etapa pertenecen al proceso de la estabilización en el objeto de foco. Vamos a entrenar la mente sabiendo las 9 etapas en el proceso de la estabilización mental. Namo Pho. Buenas noches, Namo Pho. Es un gusto de poder compartir con ustedes sobre el Dharma y voy a continuar la explicación de Dharma Chongquan. Este material proviene del libro Cheng Fo Zhi Dao. El original fue escrito en chino por el maestro Yin Shun, un maestro muy reconocido en Taiwán, y este libro es utilizado para entrenar a monjes sobre el Dharma. Entonces es un manual y el libro traducido al español sería Sendero a la Budidad. Y estamos en verso 157 y voy a compartirles ahora mi documento. Y esto era posteado en el Dharma Chongquan del 27 de enero de 2021. ¿Okay? Y es sobre las 9 mentes estables. ¿Okay? Ahora vamos. Desde el principio del entrenamiento de la mente hasta antes de alcanzar la concentración correcta, existen 9 mentes estables, o sea, 9 etapas en el proceso de la estabilización mental.
Ellas son estabilidad interna, estabilidad continua, estabilidad firme, estabilidad próxima. Esos 1 a 4 es un grupo. Y después, afinación mental, quietud, máxima quietud, otro grupo. Y después, el último, 8 y 9, es enfoque en destino único y ecuanimidad sostenida. Las 9 mentes estables son importantes de saber cuando uno trabaja la meditación. Uno quiere saber en qué estado uno está, dónde está, cómo uno está progresando. Entonces, esos 9 mentes estables es muy importante. Es decir, desde una mente dispersa y tiene que pasar 9 etapas hasta antes de lo que llamamos primer jhana. ¿Okay? Ahora, 9 mentes estables no es que hay una etiqueta en la mente que dice 1, 2, 3, 4, así. No es así. Uno hay que entenderlo como estados de la mente y tienes cualidades. Y de modo que vamos explicando etapa por etapa, van a saber si han llegado o no. ¿Sí? Pero esos 9 son como referencia. Las 9 mentes estables para un principiante es diferente, para el tiempo que toma va a ser diferente para un intermedio y también para avanzado. Para un principiante, uno puede tomar 15, 30, 1 hora, tal vez, para llegar al primero, o tal vez no en esa sesión. Pero para un intermedio, le llega al primero, segundo y le cuesta un poco más para llegar al tercero o cuarto. Pero para uno realmente avanzado y que ya tiene experiencia de los 4 jhanas, 9 estables, 9 mentes estables, puede ser dentro de 1 minuto. Eso, de uno a otro. ¿Okay? Pero mi explicación va a incluir también sensaciones y las cosas que van a ocurrir. Y esto está explicado por el maestro Yin Shun en su libro, y él usa como referencia el libro Lam Rin Chen Mo, el libro de Sendero de Purificación o a la Budidad de Tsongkhapa. ¿Okay? Entonces vamos. Primero, estabilidad interna. Significa unificar la mente que se dispersa hacia el externo, hacer que la mente permanezca internamente y no dejarla correr hacia afuera. ¿Okay? Entonces, estabilidad interna. La palabra clave es interna. Como la mente usualmente está como persiguiendo forma, sonido, olor, tacto y todas esas cosas externas. Entonces, primero ejercicio es traer la mente y para que quede en el objeto que uno decide. Puede ser la respiración, puede ser el cuerpo y puede ser parte del cuerpo como la piel, carne, hueso, órganos, cualquier cosa que la mente se decide, pero tiene que ser concreto, tiene que ver con este surgimiento condicionado concreto. Segundo, estabilidad continua. Significa que después de practicar mucho, la mente consigue residir internamente, permanecer con continuidad y no dispersarse fácilmente. Y aquí la clave está no dispersarse fácilmente. Es decir, todavía se dispersa, pero no es fácilmente. Entonces,
la mente entiende y reside en el cuerpo o la respiración y continúa porque consigue prolongar ese tiempo de estabilidad mental. ¿Ok? Tercero, estabilidad firme. Aunque la mente permanezca continuamente, todavía hay instantes en que pierde atención y se dispersa. Sin embargo, en esta etapa permite la detección inmediata del olvido o la dispersión de la mente. Entonces, aquí, en ese estado de estabilidad firme, la detección inmediata ya está dentro del parámetro de este estado. Es decir, el olvido significa uno literalmente se olvida de su objeto mental, lo que tiene que concentrarse, porque se distrae por otras cosas o por cualquier objeto de los sentidos. ¿Ok? Entonces, pero uno aquí en esta etapa, uno puede detectarlo inmediatamente, tan pronto como surjan. Yo creo que tiene que ser, no es que surgen, la conjugación está mal aquí, tan pronto como surjan. La mente se unifica y retorna a su objeto de foco. ¿Ok? Entonces, uno está concentrado, imaginen que ahí está su objeto de foco y la mente sale, pero al salir ya se da cuenta y vuelve. Vamos al cuarto. Y voy a leer cuarto y después le indico algo importante. Estabilidad máxima. Esta etapa marca el progreso continuo del entrenamiento en que la mente no deja surgir pensamientos distraídos y no se dispersa hacia afuera. ¿Okay? Cuando un pensamiento distraído está a punto de aparecer, se lo reconoce de antemano y se subyuga antes de que surja. ¿Okay? Entonces, imaginen, hay un dicho sobre hands in the cookie jar. ¿Okay? Hay galletita y dentro de ¿cómo se llama? Una cajita. Entonces, en el tercero, la mano se mete adentro y ya toca la galleta y quiere sacarlo, porque mamá dice que no puede sacar la galletita, pero uno ya está con la mano así y se da cuenta y lo deja. Aquí es la mano ni entró, la mano solo salió, hizo el movimiento, está por entrar, se nota y no mete la mano y no roba ninguna galletita que mamá dijo que no puede comer. ¿Okay? Y usualmente en analogía budista utilizamos mucho a la mente como un ladrón. La mente siempre está tratando de robar algo, de la codicia, la ira, la ignorancia, pensamientos distraídos. Es como el ladrón actuando. ¿Okay? Así la mente reside firmemente en el objeto de foco sin alejarse. Por eso, esta etapa se denomina estabilidad cercana o próxima. ¿Okay? Desde la primera hasta la cuarta etapa pertenecen al grupo o al proceso de la estabilización en el objeto de foco. Es decir, uno decide su objeto de foco, puede ser la respiración por la nariz, puede ser la respiración por abdomen, puede ser escaneo del cuerpo, puede ser cualquier objeto que la mente decida y puede ser en el amor benevolente, ¿ok? Pero 1 a 4 está hablando de la calidad, de cómo la mente se logra concentrar y no se aleja de ese objeto decidido a enfocar.
Y una cosa muy importante del 1 a 4 es que desde el 1, aún con los ojos cerrados, la luminosidad, la luz interna ya tiene que empezar a salir. Y eso no es creado, no es imaginado, surge por ah, la cualidad especial de la concentración. ¿Ok? Y al principio es algo muy leve, viene y va, se oscila entre oscuridad y luz, o luz, pero no plena, sino así un poquito de luz por un lado, aquí más para el de centro, menos para al lado, pero eso es la ah, característica de esa luz. Y cuando llega a estabilidad próxima, debe ser ya plena. Es como, aún con los ojos cerrados, en una habitación totalmente oscura, adentro, con el ojo de la mente, lo que uno ve adentro es luz. ¿Ok? Ahora, un recordatorio. La mayoría, la mayoría de la gente, cuando practican, llegan a estabilidad interna y sale luz, y entonces la mente hace eso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué luz! ¡Wow! ¿Será que me estoy iluminando? ¡Wow! ¿Esto es iluminación? No, no, muy lejos, muy, muy lejos. ¿Ok? Uno tiene que entender que esto es nada más efecto de la mente concentrada, ¿ok? Y empieza a surgir esas cosas en la mente. Y no es producido, ah, es un resultado de la práctica. Entonces, siempre cuando uno se distrae, la mente empieza a enfocar en la luz, uno tiene que decir, vuelva al objeto de foco, vuelva al objeto de foco. Continuamos con la explicación de las 9 mentes estables. Desde la quinta hasta la séptima etapa pertenecen al proceso de la dominación de las aflicciones. Quinta, afinación mental. Existen 10 objetos que pueden causar la dispersión mental. Ellos son los 5 deseos: forma, sonido, olor, sabor y tacto. Los 3 venenos: codicia, ira e ignorancia. Y los 2 géneros, masculino y femenino. Una vez que la mente esté estabilizada, percibirá profundamente las virtudes de la concentración y se reconocerá las faltas de los deseos. Por esta razón, empleando la quietud para subyugar los deseos, la mente se suavizará y afinará, y no será distraída por la tentación de los 10 objetos. Sexta, quietud. Los 10 objetos constituyen las principales tentaciones del ambiente externo. También existen factores perjudiciales que provienen de la propia mente, tales como los apegos distorsionados: apego al país, a los parientes, a la inmortalidad, al deseo, a la cólera, a la violencia, etc. También están los 5 obstáculos: deseo sensual, mala voluntad, sopor y somnolencia, inquietud y preocupación, y duda. Todos ellos son dominados por la virtud de la estabilización mental, la cual puede evitar la perturbación causada por ellos. En este momento, la mente está quieta. Dicha quietud es como el silencio de la medianoche, pero no se refiere a la quiesencia de Nirvana. Séptima, máxima quietud. La quietud anterior aplica la quietud para dominar las aflicciones como los diversos apegos,
pero todavía surgen ocasionalmente. En esta etapa más avanzada, tan pronto como surgen los apegos, se los disuelve y elimina inmediatamente. Las primeras 4 mentes estables constituyen el proceso de la estabilización en el objeto de foco. Pero hay que recordar que el propósito de practicar la tranquilización y realizar la concentración principalmente es para poder abandonar el deseo y los factores perjudiciales. Por eso, desde la 5ª etapa hasta la 7ª, cuando se haya fortalecido la fuerza de concentración, constituyen el proceso de la dominación de las aflicciones. Cuando la mente se encuentra en ese estado de quietud y pureza, avanzará directamente a la concentración correcta. Vamos a entrenar la mente comprendiendo las 9 etapas en el proceso de la estabilización mental. Namo Pho. Les explico la parte de la quinta etapa hasta la 7ª. Continuamos con la explicación de las 9 mentes estables. Desde la 5ª hasta la 7ª etapa. Pertenecen al proceso de la dominación de las aflicciones. 5ª, afinación mental. Existen 10 objetos que pueden causar la dispersión mental. Ellos son los 5 deseos: forma, sonido, olor, sabor y tacto. Es decir, cuando uno está concentrando, uno está trabajando la mente, surge forma en el ojo de la mente, surge objetos, algo visual se dispara y entonces esto puede dispersar la mente. Surge una canción, una nota, un sonido que uno está acostumbrado. ¿Okay? Eso es una distracción, porque si uno no eligió concentrar en un sonido y el sonido surge por sí mismo, es porque ya es por sí mismo un pensamiento distraído. Olor. ¿Okay? Uno huele algo y uno empieza a pensar, ¿qué es ese olor? ¿De dónde viene ese olor? Y se distrae. Sabor, tacto del cuerpo entero y hay sensaciones táctiles. Ahí hay 5. Después, los 3 venenos: codicia, ira e ignorancia. Esos son 3 cosas como más grandes que pueda surgir. Cualquier cosa de codiciar, pensamiento de codicia, de cosas, personas, asuntos, algo que tiene que hacer y que quiere algo, uno quiere tener un resultado. Y ahí esos pensamientos pertenecen a esos objetos. La ira, de repente uno recuerda palabra fea que alguien dijo, una experiencia fea, y le surge la ira y la ignorancia de que esto es impermanente. You know. Todo, esas 3 son como un grupo más grande. ¿Okay? Y los 2 géneros. Un masculino le surge forma femenina. ¿Okay? Y estamos hablando de pensamientos sensuales, ¿okay? Sea masculino, femenino, no tiene que ser tan grueso o grosero como sexual, pero solo es, así, ese sentimiento, ella, él, eso ya es parte de esos objetos que puede sacar la mente. ¿Okay? Es decir, en meditación no tiene nada que ver con género, no tiene nada que ver con esos objetos que pueden dispersar la mente. ¿Okay? Entonces, esa afinación mental ya no es solamente enfocar en el objeto de foco, sino que la mente entra en un estado más puro que no se apega a los 10 objetos.
Una vez que la mente esté estabilizada, percibirá profundamente las virtudes de la concentración y se reconocerá las faltas de los deseos. Es decir, okay, imagínense uno ya ha llegado a la quinta etapa. Okay, y en esa quinta etapa, uno ya tiene una luz plena enfrente, en ojo de la mente. Que uno puede ver, percibir esa luminosidad y está concentrada en su objeto de foco. Y ahí surge cualquiera de esos objetos y va a ver y va a notar claramente que la luz se oscurece, porque la mente se dispersa y esa luz va a disminuir en su contenido, en su calidad. ¿Okay? Y cuando uno no da fuerza al pensamiento distraído, entonces esa luz vuelve a ser plena de nuevo. Por esta razón, empleando la quietud para subyugar los deseos, la mente se suavizará y afinará y no será distraída por la tentación de los 10 objetos. ¿Sí? La quietud es muy importante. Una de las cualidades que nuestra mente tiene construido con su apego al yo es miedo de la soledad, miedo de no ruido, tiene miedo de silencio. Entonces, cuando la mente se concentra y está en silencio en el momento, usualmente una mente no suficientemente entrenada se frustra. Ay, ¿qué está sucediendo? No hay ningún ruido. ¿Qué está pasando? ¿Existo o no existo? ¿Dónde está mi cuerpo? Empieza a armar posiblemente ah, estos pensamientos de ignorancia. Entonces, la actitud es una de las cosas que hay que acostumbrar y hay que como aceptar que es parte del entrenamiento de la mente. Poder disfrutar y estar con la quietud. ¿Okay? Porque la quietud es lo que subyuga los deseos. El mecanismo no es que un objeto surge y la mente se dispersa y uno dice, no quiero ese pensamiento. No, eso ya es una ira. Es como un pensamiento de codicia y uno lo enfrenta con otro pensamiento de ira. ¿Lo va a contrarrestar o no? No. En, lo que va a hacer es generar más pensamientos distraídos. Entonces lo que uno es aquieta la mente, aquietar la mente en el mecanismo de como de concentración es no darle energía, es estar quieto. Quieto es no reaccionar, dejarlo ir, observar y dejarlo ir. Al observarlo, el pensamiento distraído se siente vergüenza y se va, porque sabe que no corresponde en este estado. ¿Okay? Lo que estoy explicando es clarísimo. Todos tienen que pasar. Desde el tiempo de Buda, 2500 años atrás, la técnica era así y ahí va a ser así hasta ahora y para el futuro. Pero recuérdense, si somos 5 agregados, forma, sensación, percepción, volición y conciencia, tenemos esos 5 agregados, nuestra mente va a funcionar en la misma manera. Entonces, esas 9 mentes no van a cambiar. Pero recuerden, 9 es una figura de referencia nada más, porque los estados de la mente pueden ser divididos infinitamente hacia adentro, es decir, 9 puede ser 19, puede ser 18, ¿ok? Es decir, hay sutilezas entre etapas. Hay sutilezas entre etapas, ¿ok? Pero al llegar a una etapa, al entrar en esa etapa, tiene que ser exactamente como está descrito, ¿ok? La cuestión es cuánto tiempo se toma cada uno. De 1 a 4 es un grupo, porque es estabilizando la mente, y de 5 a 7 es dominar las aflicciones, es decir,
más que concentrar la mente, además domina las aflicciones. Sexta etapa de las nueve mentes estables. Ok, quietud. Los 10 objetos constituyen las principales tentaciones del ambiente externo. Ok. Ahora, también existen factores perjudiciales que provienen de la propia mente, tales como los apegos distorsionados o apegos distorcidos, puede ser también traducido erróneos. eh, Ahí te va a chocar un poco. Para los que son muy nacionalistas, apego al país, a los parientes, a la inmortalidad, al deseo, a la cólera, a la violencia, etcétera. ¿Ok? Y también están los 5 obstáculos: deseo sensual, mala voluntad, sopor y somnolencia, inquietud y preocupación y duda. Y quiero aclararles que esta traducción está más madura que las ah, traducciones anteriores que he utilizado. ¿Sí? Entonces, apego al país, nacionalismo, patriotismo, esas cosas de o regiones. Soy de Bariloche, soy de Patagonia, soy de aquí. Todas esas cosas, esas nociones, convenciones de la mente, fenómenos, pensamientos, son factores perjudiciales para la concentración. Por supuesto, si uno no quiere practicarlo, la concentración, entonces esas cosas son muy normales en el mundo, en el plano mundano. Apego a los parientes, a la inmortalidad, ¿sí? Esas cosas. Después también los 5 obstáculos. Aquí ya, porque está entrando en la parte más, después de afinación mental, quietud. Entonces ya estamos hablando de mucha más sutileza en cuanto a la cualidad de la mente. Y por eso se citan los 5 obstáculos aquí. ¿Ok? Todos ellos son dominados, ¿ok?, por la virtud de la estabilización mental, la cual puede evitar la perturbación causada por ellos. Es decir, cuando la mente se concentra, toma fuerza, se unifica, entonces surgen las virtudes. Y esas virtudes es como una fuerza que puede ayudar a dominar las perturbaciones causadas por esos apegos. ¿Okay? En este momento la mente está quieta. ¿Okay? Muy importante ahora. Dicha quietud es como el silencio de la medianoche. ¿Okay? Silencio total. Pero no se refiere a la quiesencia de nirvana. ¿Okay? Está hablando de quietud, pero esa quietud todavía no es la quiesencia de nirvana. Porque la quiesencia de nirvana es aún más puro, en no solo silencio, sino también pureza. ¿Okay? Séptimo, máxima quietud. La quietud anterior, ¿okay?, aplica la quietud para dominar las aflicciones, como los diversos apegos, pero todavía surgen ocasionalmente. ¿Okay? En esta etapa más avanzada, tan pronto como surgen los apegos, se los disuelve y elimina inmediatamente. ¿Okay? Entonces, volviendo tanto como expliqué número 1 a 4. Uno entrena la mente para que no sea un ladrón y que se apega a cosas. ¿Okay? Entonces, mamá dice que no hay que comer galletita, pero ese la caja de galletitas está allá. Entonces, en la quietud,
la mente está quieta, pero todavía de vez en cuando tiene esa necesidad de la mano ir a agarrar algo, la mente agarrar algo. Pero en máxima quietud, de modo que surja ese pensamiento de querer agarrar, de apegar, la mente ya lo disuelve. No toma la acción, sino solo la noción de querer ya lo puede disolver. Porque en ese estado la mente está muy enfocada. Y también con la calidad de la pureza de la mente. ¿Okay? Las primeras 4 mentes estables constituyen el proceso de la estabilización en el objeto de foco, es decir, unificar la mente, encontrar el foco. ¿Okay? Pero hay que recordar, es muy importante, que el propósito de practicar la tranquilización y realizar la concentración principalmente es para poder abandonar el deseo y los factores perjudiciales, que ya hemos citado a varios. ¿Okay? Por eso, desde la quinta etapa hasta la séptima, cuando se haya fortalecido la fuerza de concentración, constituyen el proceso de la dominación de las aflicciones. La mente tiene suficiente energía ya para dominar las aflicciones y no dejar surgir aflicciones o pensamientos que surjan, lo puede eliminar. Los que todavía están surgiendo, lo puede eliminar y no deja surgir. Cuando la mente se encuentra en este estado de quietud y pureza, avanzará directamente a la concentración correcta. ¿Okay? Vamos a octava y novena, las últimas 2 etapas. Y todavía estamos en verso 157. Vamos a concluir con la explicación sobre las 9 mentes estables. Después de pasar por los procesos de estabilización en el objeto de foco y después la dominación de las aflicciones, el practicante llega a la octava etapa. Y esta etapa se llama enfoque en destino único. ¿Okay? La mente está estabilizada y no la perturban los factores perjudiciales, sean internos o externos. Se ha alcanzado la etapa de una mente equilibrada y recta. ¿Okay? A partir de aquí, la mente puede enfocarse en lo mismo incesantemente, de manera natural y continua. ¿Okay? En esa etapa, el manejo de la energía mental ya no es tan forzado, es muy natural y continuo. Novena etapa, ecuanimidad sostenida. Esta etapa es más avanzada que enfoque en destino único. La práctica está madura sin necesidad de más esfuerzo. Sin necesidad de más esfuerzo. Se permanece naturalmente y libremente en la inacción. Inacción significa no hacer nada, solo mantener el estado. Y se mora en una continuidad sin dispersión. Practicando la tranquilización hasta esta etapa, uno ya está muy cerca de alcanzar la concentración. Uy, y hay personas que dicen, todavía, después de 9 etapas, todavía no está la concentración. Bueno, nivel por nivel, ¿okay? Pero si uno lo trabaja bien y así va a ir avanzando, ¿okay? Y cada vez más rápido, cada vez más fluido. ¿Okay?
Entonces, los métodos para practicar la concentración varían y el tiempo requerido para su alcance depende de cada persona. El proceso completo, y es muy importante saber eso, que cuando nosotros trabajamos la concentración, nunca competimos con otras personas, no. Y menos con el maestro. Uno no tiene que estar compitiendo con el maestro. A veces yo tengo alumnos que quieren competir conmigo. ¿Y cómo sé eso? Porque me dicen, ¿y dónde está usted? ¿Dónde llegó? Pero todavía estás en una etapa principiante. Tenga paciencia, vamos a ir trabajando. No es la concentración, la práctica espiritual no es una competición. Es en realidad es uno ayuda al otro. La energía de uno trabajando en grupo ayuda al grupo y el grupo ayuda a uno. Pero sí, imagínense 10 personas meditando juntos y cada uno pensando, yo voy a ir a la etapa más rápido que el otro. Ah, Y yo estoy en el número uno, ojalá que el otro no llegue al segundo. Todas esas cosas son pensamientos ah, am, como no correspondientes a la práctica. La práctica de meditación no es una competición, es nada más, es un avance y progreso de uno mismo, de la pureza en la mente de uno mismo. Si uno llega a poder avanzar como continuamente, uno tiene que sentirse como, esa palabra lo tengo en el portugués ahora, abençoado en portugués, como uno es bendecido, ahí está, uno se siente bendecido con las condiciones que puede trabajarlo bien, pero si uno no lo trabaja bien, uno se siente que, debo tener ciertos apegos en vida diaria que tengo que ir suavizando, dejando, para poder trabajar bien en la meditación. ¿Ok? Entonces depende de cada uno, no hay que competir con nadie. Si hay que competir, solo hay una persona, competir con sí mismo. Y si hay un enemigo, el enemigo es único, sí mismo. ¿Sí? El proceso completo de la práctica hábil de la tranquilización, y tranquilización es la traducción de la palabra sánscrita shamatha. ¿Ok? Desde la etapa inicial de unificación de la mente hasta antes de la realización de la concentración correcta. Concentración correcta es la traducción para samadhi. ¿Ok? Coincide con esta enseñanza sobre las 9 mentes estables. Aquellos que practiquen tranquilización deberán seguir este proceso hábil y reconocer las etapas de su progreso. Al hacerlo así, les evitará caer, y es muy importante, es un término budista, la arrogancia de un alcance superior. ¿Ok? Es una arrogancia en que uno, todo oscuro adentro, pero bien dormido, relajado, uno dice, wow, me estoy iluminando de algo. ¿Ok? Porque no entiende las etapas. Entonces, siempre viene, maestro, maestro, yo vi, yo sentí colores, esto, eso. Cualquier cosa de barbaridad en la cabeza, pero no tiene nada que ver con las descripciones de las 9 etapas uh, o de la mente estable. ¿Okay? Y la arrogancia se evita hablando con alguien que uno cree que sabe más, porque uno tiene experiencia y le consulta. Y cuando le consulta, tampoco esté, ¿cómo se dice? Brigando, ¿cómo se dice en español? Discutiendo. No, maestro, pues yo creo que estoy en la etapa número 3, ya, ¿cómo usted dice que no, ni número 1? Ya. Bueno, si estás con esta mentalidad, ¿cómo alguien que sabe el camino te puede indicar? Porque uno está todavía con una mente no maleable. ¿Okay? Entonces, ahí, esas son las 9 mentes
estables. Ahora, lo que sigue creo que en el verso 158 empieza a hablar de las sensaciones relacionadas con esa serenidad y qué es la luz y esas cosas, con más detalle. Creo que no me va a dar tiempo para explicar esto hoy, entonces vamos a parar aquí. ¿Mi explicación estaba clara o no? Sí, no. Ok. ¿Les he animado a practicar la meditación o no? Sí, no.